Antes de despedirse, Benji Espinosa me ha regalado su libro, el último libro que ha escrito, La retórica, arte y persuasión en el debate jurídico. Qué bacán, me lo ha dedicado. Un gran abrazo para Benji, me parece un tipazo, un buen tipo. Lo voy a leer y en un par de semanas lo voy a invitar a Benji para hablar del libro. Para ya no hablar tanto de política, Roger, ¿sí o no? Sino para hablar de cosas interesantes. Por ejemplo, cómo es el arte y la persuasión a la hora de que un abogado va a debatir. Se va a lidiar en las arenas jurídicas, va a sacar el sable y va a lidiar con otro. Es todo un arte, ¿verdad? La retórica. Bueno, entonces prometo leerlo para luego hablar de eso con mi buen amigo Benji Espinosa. La situación en el Congreso, a ver, yo espero que no pase a más, creo que no va a pasar a más, creo que la situación de Dina Boluarte, si bien es cierto, cada vez es peor, la señora está haciendo unos méritos, la verdad, la señora está empeñada en que su imagen sea cada vez peor, le falta, como decían antiguamente los viejos, le falta cacumen, es decir, le falta de acá arriba, para poder entender, comprender, tomar mejores decisiones. Cada cosa que está haciendo la señora indica que le quiere quitar el puesto a Pedro Castillo como la persona menos dotada para un cargo como ese. Me da la impresión. A ver, entonces, sin embargo, no sé si la vacancia que está pidiendo Ruth Luque y Susel Paredes va a ir adelante. Primero porque, como bien dijo el invitado hace un instante, Benji Espinosa, no sé si el Congreso de la República querría hacerlo. Es decir, no sé si el Congreso de la República está dispuesto a suicidarse todos, irse todos los congresistas para que para que haya una tabula rasa y comenzar de cero. No sé si eso es lo que van a querer hacer. Creo que hay una especie de pacto silencioso, pacto de sobrevivencia para que tengamos que soportar a la señora Dina Boluarte hasta el 2026, mal que mal, porque es lo que tenemos, es lo que nos trajo Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, sobre todo Vladimir Cerrón, a fin de que más o menos no venga uno peor, no aparezca un Vizcarra por ahí. Imagínense ustedes, uno de los peores presidentes del cual yo tengo recuerdo, si no es el peor que nos ha tocado, Martín Vizcarra. Bueno, vamos a estar atentos de eso. Seguramente va a haber alguna especie de enlace desde el Congreso de la República con alguna reportera que enviemos para allá. Antes de eso, quiero presentar a un hermano mío, cristiano, que tiene un testimonio sumamente interesante y llamativo. Además, creo que es jugoso en el sentido que nos va a traer bendición escucharlo. Cristian Marcial fue espiritista en su momento, ¿verdad? Fue un hombre que se dedicó a las artes oscuras en el tema espiritual. E incluso en algún momento, no sé si quiso renegar de Dios o se hizo ateo, no sé, me lo va a contar él, pero el asunto es que él navegó por mares oscuros en algún momento de su vida. Hoy ha encontrado la redención en Cristo, hoy es un hombre nuevo por causa del testimonio de Cristo, por causa de la obra de Cristo en la cruz. Hola Marcial, ¿cómo estás? Cristian, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Dios te bendiga. Bueno, todo lo que estás diciendo es real. Antes que nada, antes de comenzar esta entrevista, quiero darle las gracias a Dios por permitir que esto sea posible y cubrir esta entrevista con la sangre de nuestro Señor Jesús, porque vamos a hablar de un tema espiritual que es denso en realidad. Muchas personas desconocen, pero esto de acá, que es invisible para muchos, es totalmente real y es más real que el mundo natural en el cual nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo comenzarías a hablar de ese tema? Primero ¿Qué es lo que primero nada, que se tiene que decir? Yo era ateo, no creía en Dios. En el transcurso de la entrevista voy a contarte. Perdón, Cristian, ¿eras un ateo sí, cerrado, agresivo o simplemente dejabas tú que si yo no creo, no me importa lo que pase con el resto? ¿O tú batallabas por el ateísmo? No, era un ateo cerrado, pero para mí mismo. No batallaba, pero simplemente cuando a mí me querían decir algo, yo decía, no creo en Dios. Pero no, te hablo de niño, ¿eh? En primaria, tengo uso de razón, 7 años, 8 años, no creo en Dios, no, Dios no existe, no, Dios no. ¿Por qué? Porque a mí mi madre me había dicho que mi padre había fallecido cuando yo tenía 3 años. Y para mí, en mi entender de niño, no podía existir un Dios que le haga tanto daño a un niño. Y bueno, atrás de eso hay toda una mentira, que ya la vamos a conversar en breve, ¿no?
Pero definitivamente, como dice la palabra en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese mundo espiritual que está dividido en varios eh, espíritus, clases de espíritus, unos más poderosos que otros, obviamente siempre arriba está Satanás, es quien gobierna este mundo. Y en breve, ya que te gusta hablar de política, vamos a hablar también cómo es que un espíritu entra a los gobiernos, porque hay un espíritu que rige los No, y gobiernos. además, a ver, corrígeme si me equivoco, lo mío es simplemente lo de un autodidacto que se ha tratado de ilustrar. Entiendo que el mundo está dividido en territorios. Correcto. Y que hay potestades que han tomado territorios, ciertos Correcto. territorios. Es decir, por ejemplo, el demonio que manda en el Perú no es el mismo demonio que manda en China, ni que manda en Francia. Son distintos etcétera. principados. Exacto. No sé si te has dado cuenta, vamos a hacer el paréntesis con el tema de la política. Un candidato puede tener las mejores ideas, ser el más noble, ¿no? O al menos así parece, y de pronto entra al gobierno. Y cuando entra al gobierno, cambia totalmente. Exacto. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual atrás de él, muy poderoso, que toma control de esa persona, que es un principado. Y comienza a actuar en base a los principados, las potestades que están más abajo, los gobernadores de las tinieblas, y así. Y comienzan ellos son los que rigen, ellos son los que gobiernan. Esa es la realidad. Cristian, ¿cómo comenzaste tú en este asunto? A ver, cuéntame, tú eres un niño, ok, murió tu papá, tenías 3 años. ¿Qué pasa después? Lo más gracioso de todo esto que ahora te voy a contar el testimonio es que mi papá no murió. Esa es la parte densa que dio a mí. Dios todo me lo ha revelado de forma sobrenatural. Todo lo que ha pasado en mi vida ha sido sobrenatural. Vamos a recordar lo que dice en Job 2:2, ¿no? Para poder entrar al tema del testimonio y cómo es que yo me hago espírita. Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de rodear la tierra, ¿no? Y de estar en ella, ¿no? ¿Qué significa que Satanás? Obviamente no es omnipresente, ni omnisciente, ni nada por el estilo, pero sí está por la tierra, andando por la tierra de aquí y por allá. Y justamente en base a esa palabra, cuando yo me hago espírita, bueno, obviamente Dios es el que permite las cosas, converso con Satanás. Y yo he conversado con él cara a cara. A mí no me lo han contado, esto es real. Pero, ¿por qué yo llego a esta etapa de mi vida, ¿no? Más o menos fue a los 27 años. Mi juventud, mi niñez, fue bastante solitaria, ¿no? Donde no tenía hermanos, soy hijo único. Siempre buscaba una imagen paterna, la cual no tenía, no encontraba. Busqué en un tío, mi tío no supo manejar la situación. Lo busqué en otra persona y la encontré en un vecino, que se llama Tucci. Él para mí prácticamente fue mi padre, ¿no? Él me crió como papá, él me dijo, cuando quieras hablar de cosas de mayores ya puedes hablar conmigo, con él entrenaba, con él hacía muchas cosas. Paraba más con él que en mi casa realmente, o con mis tíos en teoría reales. Ajá. Y tuve una infancia bastante complicada, ¿no? Un par de tíos que ya fallecieron. Una vez yo estaba muy pequeño y me encajonaron en la cocina, todo el mundo estaba en una parrilla en la casa de mi mamá. Y ellos me encajonaron en una esquina y me dijeron, muchacho, de verdad, ¿no? No voy a repetir lo que me dijeron, pero muchacho de esto, vas a ver, ¿no? Y yo, 9 años, es una criatura. Vas a ver que cuando te vuelvas a portar mal, te vamos a reventar prácticamente, ¿no? Y yo me paré, porque siempre tuve un carácter un poquito difícil. Me paré delante de ellos bien confrontador y les digo, quiero que me digan lo mismo cuando crezca. Pasaron los años, 15 años más o menos, yo entrenaba, a los 15 era cinturón de taekwondo, y uno de mis tíos comete el error, porque tenía 15 años, de sacarme empujones del cuarto. Ya falleció mi tío, espero esté con Dios, y algo entró en mí. Fue la primera vez que tuve un cuadro así como de locura. No controlaba mis emociones. Pateé la puerta, entré y le pegué. A él y a todos los que se me venían encima. Estoy hablándote incluyendo mis tíos, mis tías, mis primos. O sea, te estoy hablando de todo el mundo.
Agarré la bicicleta de mi primo que estaba en un segundo piso y la lancé y voló de un lado a otro con una fuerza descomunal. Eso es el mundo espiritual, que en ese año yo no lo conocía. Yo no tenía ni idea de lo que me había ocurrido. Yo no podía hablar, solamente lloraba, frustrado, temblaba de una manera que no te puedes imaginar. Y todo el mundo decía, no, está loco. Y la respuesta es no, este chico, caso perdido, ¿no? Un montón de cosas me han dicho. Para hacerte un poquito más corta esa parte, eh, viví una vida bastante acelerada. Mi mamá era una persona pudiente, mi mamá me daba todo lo necesario, me dio educación, me dio todo. Yo decía, me dan hasta la Z, lo cual tampoco es bueno. Y bueno, al pasar de los años, me fui del país. Estuve 4 años fuera y dentro de Brasil, que estuve viviendo un tiempo en Brasil, conozco esta religión, porque ahí es considerada una religión. Así como hay catolicismo, hay no sé, budismo, ateísmo, eso también es una religión. Hay ¿Cómo una se llama la fuerte. religión? Espírita. Ujú. Que viene a ser el espiritismo, o también conocido como satanismo en otros países, que viene a ser lo mismo. Y acá comienza realmente mi vida espiritual, porque yo hasta ese momento no creía en Dios, yo era ateo, cerrado, no. A mí Dios, por favor. ¿Pero Acá realmente no creías en él? No. ¿O es que sabía, o estabas asado con él nada más, molesto, En verdad, después me di cuenta que yo estaba asado con él. Estaba muy molesto, enfurecido, con resentido, una raíz de amargura una raíz fea de dentro? amargura? Claro, ahora hablando espiritualmente, que ya conozco de la palabra, yo tenía una raíz de amargura que venía desde el vientre de mi madre. Y eso es algo que nosotros como padres desconocemos, ¿no? Que una raíz de amargura o una herida se puede generar en el vientre de la madre de una menor o de una persona mayor, con decisión o sin decisión de haber tenido el hijo. Porque la herida se genera de una u otra manera. Entonces es algo que las madres y los padres, papás y mamás, tienen que, hermanos y todo, tienen que considerar desde que está el feto o el bebé en la barriga. Entonces, cuando yo llego a este lugar, que es la casa espiritismo, había una señora que se llama, allá le dicen May de Santo. Y la May de Santo es una mamá santera. Y me dice, el espíritu que habita en esta casa te quiere conocer. Yo la verdad, Fabricio, me reí. O sea, imagínate, no creía en Dios. Para mí el diablo pues era un juego, ¿no? Una invención. Y le dije, ok, ya, dile que yo lo quiero conocer. Súper retador contra Satanás. Le digo, no, dile que yo lo quiero conocer. Yo lo quiero conocer. O sea, estás hablando de un ego pues que era muy por encima, ¿no? ¿En qué parte de Brasil era esto? Sao Paulo. Sao Paulo. ¿Era una favela o Una era favela. Sí. Los espiritistas generalmente están en las favelas y van en niveles, ¿no? Así como el nivel delincuencial, el más alto rango está arriba, exactamente acá es igual. Bueno, entonces, la señora me dice esto y yo entre ¿Qué nivel tenía la señora? Bueno, debe haber sido un nivel intermedio, ¿ah? Ya. Porque el espíritu que me habló era una cosa bastante seria. A ver, entonces, ¿qué te dice eso? ¿Qué cosa es lo que pasa después? Bueno, me dice, el espíritu que habita esta casa te quiere conocer. Como ya te dije, ok, yo lo quiero conocer. Me cuidé de que no me den ni siquiera agua. No quería que me van a dar un estupefaciente o alguna droga para ver alucinaciones. Nada, con la justa respiraba, creo. Me voy a un cuartito, y esta parte es importante que muchas personas escuchen. Perdóname, ¿cómo llegaste ahí? Antes que me lo cuentes, ¿de qué manera llegaste a ese lugar? O sea, ¿llegaste solo? ¿Te invitó alguien? Sí, yo en ese entonces tenía una pareja brasilera que era espiritista. Ah, ok. A través de ella fue que yo llegué a ese lugar. También por mi curiosidad y la búsqueda, porque siempre me gustaban las cosas ocultas, que los Entiendo, ovnis, que eso y lo aquello. importante que es la pareja, que ya te puede Sí. marcar cosas, ¿verdad? Bueno, en fin, después de eso, ¿qué pasó? Bueno, entré a este cuartito que estaba lleno de imágenes de demonios. Lleno. Y estaba Lucifer en el centro, ¿no? Satanás. Y un montón de imágenes de yeso, para que más o menos me entiendas por dónde quiero ir. Llenecita de demonios. Habían macetas con espadas, con cabezas de animales clavadas, chorreando sangre. Y yo cuando entro se lo lleno de velas prendidas, rojas, negras, blancas, de todos los colores. Y cuando yo entro a este lugar, en vez de sentir un poco de temor o decir, oye, ¿qué hago acá? Me sentí bien. O sea, el espíritu que yo tenía dentro, el demonio que tenía dentro, mejor dicho, se sintió identificado con ese lugar. Y ahorita vas a entender por qué. Entonces, dije, qué bacán este sitio, me gusta. ¿Qué más hay?
Entonces la señora me dice, bueno, ahora el espíritu que habita en esta casa va a entrar en mí y va a hablar contigo. La verdad, Fabricio, me dio más risa todavía. Esa se va a O hacer, sea, dije, va a mover la voz, va a decir. dije, acá hay algún juego, alguna cosa, ya, bueno, ya. La señora se sentó en un banquito y comenzó a transformarse. O sea, su cara se comenzó a distorsionar, los pómulos se comenzaron a poner en punta, se comenzaron a doblar sus manos y yo buscaba pues un proyector, algo que esté haciendo el efecto, ¿no? Y no había nada. Y miro bien y me comienza a hablar un hombre. Una voz muy ronca. O sea, te estoy hablando de una voz tan fuerte, más fuerte que tu voz. O sea, la voz más ronca que tú puedes hacer era más fuerte que esa. Y inspiraba un poco de temor. O sea, yo no tenía miedo, pero sí me comenzó a dar un poco de temor. Y me dijo, ¿cómo estás? Yo te conozco de toda la vida. Y yo me quedé, o sea, como que no sabía qué preguntarle, pues, ¿no? Y le digo así, ¿qué conoces de mí? "Mira, yo conozco esto, 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 esto de ti. Estamos en otro país, en otro idioma, donde nadie me conoce. ¿Ok? Partiendo de ese principio, o sea, nadie me conocía, nadie sabía nada de mí. Y me dice, ¿te acuerdas cuando pateaste la puerta y le pegaste a tu tío? Fue como que ¿no? Me dio así en el dardo. ¿Qué? Y le digo, ¿y tú cómo sabes eso? Porque fui yo, me dijo. ¿Entiendes la relación ahora? Fui yo. Entonces, ¿qué significa? Que yo cuando tenía 15 años, ese espíritu que estaba ahí, entró en la señora y me habló. Y me dijo, fui yo el que le pegó a tu tío. Porque mi estado de ira era muy alto. O sea, creo, no recuerdo haber tenido un estado de ira así de esa magnitud, pero sí era muy, muy elevado mi estado de ira. Y bueno, mis tíos que han estado ahí presentes se deben de acordar perfectamente cómo fue eso, ¿no? Y, eso fue para mí la gota que derramó el vaso y dije, acá el mundo espiritual es real. Y me dijo, me comenzó a hablar un montón de cosas. ¿Qué cosas? Que iba a presentarme a mi cabeza de izquierda, me invitó a una fiesta de demonios, porque los demonios también se divierten. Los demonios hacen celebraciones, los demonios hacen pactos, los demonios toman sangre. Las películas de vampiros son reales. Las personas creen que no. Y eso es ciencia ficción, mentira, es verdad. ¿Y qué pasa? Este demonio cuando me dice, vas a conocer a tu cabeza de izquierda. Le dije, ¿y quién es mi cabeza de izquierda? Y me dice, ¿cómo lo conoces? ¿Como Lucifer, Satanás, el diablo? Y yo digo, ¿es verdad? ¿Existe? Me dice, por supuesto, ¿quieres conocerlo? Claro, le digo, por supuesto que lo quiero conocer. ¿Por qué? Porque él había entrado ya, para tú constituir una mentira, tiene que haber una verdad, ¿cierto? Entonces, como él es el padre de la mentira y sabe perfectamente por dónde entrar, me dio en la yema del dedo y me dijo, yo fui el que pateó la puerta. Era una verdad, Claro. ¿no? Y a partir de esa verdad puede Yo creí. contarte cualquier cosa y ya se la vas a creer. Claro, Pues. porque me está diciendo algo que para mí es impresionante, ¿no? Evidentemente, claro. Entonces, llegó el día de la fiesta que había pasado, creo que eran 2 semanas después, y yo me había quedado dormido, me había olvidado de la fiesta por completo. Y esa misma voz me despierta. Se te quina festa. Así, pero de una forma tan fuerte, significa tienes que ir a la fiesta. Y me desperté, pues, ¿no? Y tengo que ir a la fiesta. Tengo que ir, 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 tengo que ir y tengo que ir. Y fui. Y cuando entro a ese lugar, que era una favela, era una fiesta, pues, de demonios. Yo dije, wow, este lugar. ¿Has visto la película El Exorcista? Emily Rose. Ya, les cuento a todos, eso es real. Lo que yo vi ese día en ese cuartito es como un cuento de hadas, pues, un cuento de niños. O sea, El Exorcista es muy bajo, es uno de los niveles, creo que más bajos para poder enseñar lo que es un exorcismo, ¿no? Viene es una expulsión. El demonio es extremadamente real. Toda la gente estaba incorporada, tirada en el piso hacia atrás. O sea, te hablo como si fueran contorsionistas, vomitando, con los ojos volteados, gritando. ¡Ah! Había una super bulla, o estaba la batucada, eso que estaba, y habían un montón de personas de negro en círculo, caminaban de una forma así como lenta.
Entonces yo veo toda esa situación y viene la señora, pues, ¿no? A saludarme, ¿cómo estás? No sé qué pasa por acá. Se acercaban, los espíritus se llaman pombagiras, de ahí te voy a explicar quiénes son. Querían tocarme, decían, no, no lo toquen, no lo toquen, no sé qué. Entonces yo veía todo así, era como que estaba dentro de una película de ciencia ficción, de terror, una cosa. Y decía, ¿qué hago acá? Qué increíble que esto exista, ¿no? Y ese demonio, el día de que recién lo había conocido, me dijo que yo iba a reconocer a mi cabeza izquierda, o sea, a Satanás. Entonces, Cabeza de izquierda. así se llama, cabeza de izquierda. ¿Por qué cabeza de izquierda? Cabeza de izquierda, porque en el espiritismo está dividido, en teoría, es lo que viene el engaño, en dos partes. El lado de Dios, que es el lado derecho, la parte de los ángeles. No, es mentira, pues. Es mentira, ¿no? Porque el Señor Es una es mentira. sobre todo. Por eso te digo, lo que ellos dicen, eso es totalmente falso. Dios es Dios, está encima de todo. Pero Satanás ha hecho su religión. Exacto, sí. Porque tiene que haber una mentira, para que la mentira se constituya, tiene que haber una verdad. Entonces, ¿qué cosa ha puesto él como verdad? Lo ha puesto a Dios, ni tonto. En tu lado derecho está Dios. Eso es falso. Pero es parte de su... ¿Cómo te puedo explicar? De su mentira, ¿no? Tiene que La haber una realidad. cosmovisión satánica, digamos. Correcto, ¿no? Entonces, en tu lado izquierdo están los demonios. Ok, Entonces, los te entiendo. demonios... La cabeza del otro lado, Y ¿verdad? mira lo que te dice, ¿ah? Satanás... Las dos caras de Jano, ¿verdad? Exacto, los dos lados de la moneda. La parte espiritual positiva va delante tuyo, pero cuando hay un problema, cambian de posición, la espiritual se pone adelante, la izquierda se pone adelante y la derecha atrás. Atrás te cubre la retaguardia y adelante está él, ¿no? Batallando por ti. Esa es la mentira que te pone Satanás en el espiritismo. Eso es como él quiere maquillar su mentira con una base real, ¿no? Que la base para él, que obviamente no puede hacer otra cosa más que creer en Dios, porque yo siempre digo, Satanás es más cristiano que muchos, ¿eh? Porque Permíteme, él es más cristiano que todos. Permíteme, discúlpame. Es interesante lo que me estás diciendo, pero Satanás no solamente no es ateo. No, A él no imposible. le gustan los ateos. Es imposible. ¿Por qué? Porque tú tienes que, él debe ser uno de los seres más religiosos que hay. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios existe, Por pero supuesto. ha decidido... Y conoce la palabra de arriba oponerse. abajo. La conoce de memoria, porque con esa te acusa. Cuéntame, ¿qué pasa después? ¿Has visto esa sensación que las personas tienen cuando alguien te está mirando y tú volteas a ver? Ujú. Sentir exactamente lo mismo. Y esa cosa negra, grandaza, que medía como 2,40 metros más o menos, voltea y yo volteo a la vez. Y cuando lo veo que se acercaba, la señora se puso a un costado. Todos esos espíritus se pusieron para otro lado. Y se me acerca y me saluda. Hay una forma específica de saludar a los demonios. No la voy a obviamente hacer porque ya no soy de ese lado. Pero me saluda y me hace algo, o sea, me dice algo que prácticamente está dentro de lo que le dice a Jesús. Primero me dice, hola, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte. Súper educado. Era una mancha negra, nada más. Era una persona incorporada. Satanás había metido una persona, por eso te leí Job 2:2, incorporada en la persona. Y cuando se acerca, yo no sé por qué, Pero medía agaché 2 la metros cabeza. 40, 2 metros Como 50. 2 metros cuando estaba con tacos, me imagino. Se era gigante. Entonces, No agaché te alejes la del cabeza. micro, me dicen, por favor. Agaché la cabeza, ¿no? Y me comenzó a decir qué cosa deseas, qué es lo que quieres. Dime qué es lo que quieres y yo te doy lo que tú quieras. Digo, ¿qué así de fácil? Sí, me dice. ¿Qué quieres? Y digo, quiero fama y fortuna. ¿Solo eso? Sí, porque con eso tengo todo, le dije. Ok, yo te lo doy. Pero primero tienes que ser de nosotros. Listo, le digo, ¿qué tengo que hacer? Es como el contrato, ¿dónde firmo? Y ahí viene el engaño, ¿no? Porque yo no sabía que estaba vendiendo mi alma de Satanás. Yo hipotequé mi alma. Y ahí está el problema. Las personas hacen muchas cosas, muchos rituales, muchas cositas sin saber. Y el problema más grande es que no saben que le están vendiendo su alma al diablo. Porque eso tiene una factura. Sí o sí te la va a cobrar. Sí o sí te la cobra. Y si no te mata antes, porque la idea de él es, él vino para robar, matar y destruir. Entonces, si no te mata antes y me da la oportunidad a Dios de conocerlo como he conocido yo ahorita estaría en el infierno, quemándome a perpetuidad. A perpetuidad. Ahora,
¿Cómo sabes? A ver, se me vienen varias ideas a la cabeza, pero eh, ¿cómo desde el satanismo se sabe que el infierno es verdad? ¿Llegas en algún momento a ese conocimiento desde ahí? O sea, los No, demonios saben que van a ir al infierno. Y me parece, yo no conozco esa etapa, en ese tiempo no conocía esa etapa del infierno. Para mí el infierno seguía siendo un cuento. claro. Pero ya en Cristo Ah, ok. dije, En ese uy, momento, en esa etapa no fue no, mencionado el para asunto. nada. Él solamente te dice, ¿qué quieres? Ahora, ¿y cómo como tú me dices, era muy educado y todo? Además, era me imagino que debe haber sido muy inteligente, porque un, de- un demonio de esa altura, de ese rango, tiene que haberse rebelado contra un dios invencible. Claro. O sea, cómo se razona? Es que ¿Cómo te rebelas contra alguien a quien nunca jamás vas a poder ganarle? se llama ego, soberbia. Su soberbia fue tan grande. Quería ser Dios. Y como quiso ser Dios, Dios simplemente lo ¿Y cómo se destituyó. explica desde adentro del satanismo eso? Mira, a ese nivel tan alto, porque son muchos niveles a los cuales uno llega, que ahora te voy a explicar algunos, no llegué. A Dios gracias. Pero conozco personas que sí han llegado, que han hecho cosas terribles, que ahora son pastores. Sobre todo uno en específico que vive fuera de acá de este país, que hasta comían niños, bebés, que es parte de los rituales que ahora te voy a explicar. Pero para regresar a ese punto, cuando yo levanto la mirada a ver quién era el que me hablaba, era una mujer. No significa que Satanás sea mujer, ojo, porque él se puede meter donde a él se le canta la gana. Pero en ese momento era mujer. Y pues, lo que pasa es que Satanás odia a la mujer, ¿no? Lo tenemos muy claro, porque a través de una mujer, que es María, vino Jesús, Claro, obviamente. quien le pisó la cabeza. Entonces, me imagino que por eso él utiliza mujeres para poder incorporarse. Me imagino. También puede incorporarse dentro de un hombre, un animal, porque también tiene mucho poder. Entonces, terminó la fiesta, la verdad, no recuerdo ya cómo fue el final de esto. Y al día siguiente, o sea, mira el poder que Satanás tiene, Fabricio. Al día siguiente me llama por teléfono de Colombia diciéndome tu contrato está listo, el fin de semana estás acá, tus pasajes están comprados, vienes para acá. Yo que le había pedido fama y dinero. Sin que tú pidieras nada, o sea, sin que tú Yo contact- solamente le dije eso, quiero eso. Ah, espérate. Me corté una parte. Al día siguiente o 2 días después, hago el ritual para hacerme espírita. Esa es la parte importante. Y ahí cortamos con Satanás, porque la verdad no hay que darle gloria a este inmundo. Me pidió una gallina, monedas, cigarros, 7 cigarros, whisky y champán. Escucha bien las bebidas que toma. Whisky y champán. Vuelvo a ese lugar, a la casa de espiritismo, me ponen una túnica, totalmente desnudo, me ponen la túnica, ingreso a este lugar y algo se me metió, Fabricio. Yo solamente tenía mis ojos activos. Algo, un espíritu, se metió en mí, agarré un cuchillo, le corté la cabeza a la gallina y me comencé a tomarme la sangre como si fuera un vampiro. Y agarraba el whisky, me echaba el whisky en el vaso, le echaba sangre, lo movía, me lo tomaba, me tomé toda la botella de whisky, me tomé la botella de champán y te pregunto, ¿crees que tuve algún estrago de haber tomado? Ni uno. Dime, Cristian, luego de eso, lo que pasa es que nos corre el tiempo, te hiciste espiritista, fuiste a Colombia, recibiste un trabajo, me imagino, Sí, bastante espectacular, espectacular, sí. que te dio fama y fortuna. Me recibieron como si fuera Michael Jackson en Colombia, no me conocía ni nadie. O sea, ¿Qué no trabajo era? trabajaba en televisión. Ok. Cuando eso ocurre, ¿qué pasa que te conviertes en cristiano? ¿Cómo así? ¿Te vas al otro lado? ¿Traicionas? O sea, el demonio te tiene que... Antes de eso, me viene otra pregunta. Perdóname, Roger, tengo que hacer esta pregunta. Él no es Satanás. Satanás es su título, ¿verdad? El adversario. El adversario. Él tiene nombres, no los vamos a mencionar, pero a la hora de que el satanista tiene esto, sabe que está entregando su alma, sabe que No.
O sea, sabe que No. le pertenece ahora a un ser maligno en extremo. Sé que hay personas que lo hacen porque quieren realmente la fama y entregan su alma. O el hambre por la fama es simplemente Sí. te ciega nada más. En ese momento hay personas que sí saben y hay personas como yo que no sabía. Yo simplemente quería tener dinero y fama y fortuna. Esa era mi meta. Fama y fortuna, y con eso yo decía conseguía todo, lo que yo quería. Y eso fue lo que me dio. Entonces, pero la factura es muy alta. Es tu vida, es tu alma. Tu alma no tiene precio. El alma es por lo que vino Jesús para morir en esa cruz. Ujú. ¿No? Entonces, yo como conozco de Dios después hablo de bastantes años, a los 38 años, imagínate que 10 años después. Antes de que lo conozcas, ¿ves ahora, estás viendo ahora los conciertos que hay? Sí, claro. Oye, cada vez es más abierto. ¿Ah? Sí. A ver, los conciertos de Bad Bunny, Bad Bunny, ¿has ¿verdad? visto las botas que tiene ahora de De pezuñas pezuñas de cabra, sí, sí cabra? lo he visto. No, y las otras mujeres, hay otras actrices y cantantes, no sé. Madonna, que se ha convertido en una especie de sacerdotisa, y está la otra también, la Karol G. Cada vez es más satánico el asunto. Es más, ya es satánico abiertamente. ¿Sabes por qué? Porque Lady estamos Gaga, en el último tiempo. Es como en un partido de fútbol. Pero realmente es el último tiempo. Vamos a hablar de eso ahorita. Ok, ok. Me vas a meter un montón de temas, tenemos media hora y tenemos que tocar todo. A ver, decirle, antes de entrar al tema este tuyo, que me vas a contar cómo así conociste a ver, hay un libro muy interesante de C.S. Lewis que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Ok. C.S. Lewis es un súper cristiano que escribió un libro en donde un demonio un demonio chiquito le envía cartas a su tío demonio mayor diciéndole cómo es que va cómo está tratando con una especie de cliente, o sea, cómo va a hacer caer a un hombre que al final no cae, se convierte en cristiano. Y el otro lo reprime, le jala la oreja, le dice no lo puedes hacer así, lo tienes que hacer de esta manera, por eso es que se está yendo al lado del enemigo. Ujú. Es así como lo piensan ellos. ¿Cómo así te fuiste al lado del enemigo? Me lo vas a contar en un instante. Al lado de Dios, ¿verdad? Al otro lado, ellos lo consideran así. Pero primero dejar en claro a los chicos, hoy que nos están escuchando, a los jóvenes que están alucinados con los conciertos que están viendo todos los días. Bad Bunny vino la otra vez acá a Lima y reventó, y los conciertos están en todos lados, todos los medios lo replican, son apoteósicos, espectaculares, Sí. etcétera, pero hay mucho satanismo metido de por medio. De todas maneras. ¿Qué decirles a los jóvenes que están empezando a creer que eso es normal? Es E que, incluso apetecible. es que no es normal. Satanás siempre va a entrar con zapatitos de algodón. Él no va a entrar diciendo, pateando la puerta y diciendo, ay, acá soy Satanás por si acaso. ¿Ah? No. Él va a entrar muy sutil. La degeneración, ¿no? Cómo se está pudriendo la generación de los jóvenes hoy en día, es justamente por Satanás. Satanás tiene el control. Recordemos que Satanás era el gran querubín, ¿no? El ángel de adoración de Dios. Y por ende, al ser ángel de adoración de Dios, en la tierra, ¿qué cosas creen que van a hacer? ¿Por dónde va a entrar Satanás si era el ángel de adoración? Por la música. Por eso las músicas ahora, las personas, prácticamente uno está cantando y declarando, porque todo lo que tú declaras con tu boca, eso vas a cosechar. Y las personas declaran pura tontería. Que felices los cuatro, que, bueno, etcétera, y un millón de cosas, ¿no? Que el alcohol, que las drogas, que todo Que lo el sexo, qué el sé yo. sexo liberado, que con una, que con otra, o con otro, que con otra, y así, o dos juntos, las dos juntas. Tanta cosa que uno declara con su boca que el Satanás viene con autoridad, porque viene donde Dios y le dice, tu palabra dice tal cosa. Entrégamelo. Es más, me pertenece, porque ni siquiera es de Dios. Las personas dicen, yo creo en Dios. Claro, muchos pueden decir, yo creo en Dios. Pero otra cosa es que sean de Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Por supuesto, y tiemblan. Y tiemblan de verdad. O sea, creen mejor. Creen más, ¿Por qué? Porque tiemblan, porque saben quién es Él. por supuesto. Por eso a Jesús, cuando viene Jesús a liberar al endemoniado de Gadareno, ¿qué le dice? Jesús, sabemos quién eres. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Entiendes a dónde voy? Entonces, justamente aquí es donde los jóvenes hoy en día, con todas las redes y con todas las cosas que aparecen ahora, no se dan cuenta, porque yo también he estado en esa posición, que hay alguien que está dominando este mundo.
que lo gobierna, que lo domina, porque está autorizado por Dios a gobernarlo. Porque Dios no está en ese lugar. Dios no puede estar donde habita inmundicia. Muchos dicen, oye, pero ¿por qué pasan esas cosas? Porque Dios no está ahí. Está el otro. O eres de Dios o eres del diablo. Tú no puedes ser sobrino de Satanás. No puedes ser el primo del hijo de Satanás. O eres de Dios o eres del diablo. No hay otra. No existen medias tintas. No hay un intermedio. Por eso Dios dice que a los tibios, hablando de hoy bien eres frío o bien eres caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Les desagrada a los tibios. Yo no puedo estar jugando con Dios por acá y jugando con Satanás por acá. Porque ambos, sobre todo Dios, me va a dar duro. O sea, yo no me puedo burlar de Dios. Pero el desconocimiento, como dice la palabra, el desconocimiento perece el pueblo. Muere el pueblo. Justamente por esa palabra es que la juventud y las personas van para peor. Y más en este tiempo. Justamente me preguntas, ¿por qué crees que es el último tiempo? Te voy a dar un ejemplo para poder después tocar ese tema. Un partido de fútbol. Lo que pasa es que siempre se ha dicho lo mismo, ¿ah? Sí. O sea, siempre la gente en algún momento de la historia siempre ha dicho, no, ahora sí ya se acabó, no, ahora sí ya viene el Correcto. Señor, no, ya está, Pero y la nunca ha pasado. diferencia es que ahora está todo junto. Ahora están las pestes juntas, la maldad ya aumentó, el tiempo ya se acortó, los días cada vez son más cortos, el día no te alcanza. Son todas las cosas ahora juntas. Están comenzando a prohibir el Nuevo Testamento en Estados Unidos, en Nicaragua, en Canadá, tú no puedes ya predicar la palabra. Ya se está todo organizando para... Es más, en Noruega han cerrado las iglesias. Hasta la católica, ¿sabes? Sí, las han convertido en librerías y qué sé yo. ¿Por qué? Porque en el último tiempo tiene que aparecer el anticristo, que es el hijo de Satanás. Y este anticristo, mejor dicho, que es Satanás también, este anticristo tiene que traer en esos 7 años la parte de la bonanza y la parte de la gran tribulación. Pero para que esto suceda, tiene que existir la religión unificada. Entonces, si tú cierras todas las iglesias, ¿cierto? Y no le das pase a nadie hasta que llegue este falso profeta, o el que va a ser el líder de este ecumenismo, cuando llegue esta persona y vuelvan a abrir las iglesias tienen bajo un nuevo orden mundial. Va a estar bajo ese régimen. A ver, Cristian, ¿cómo así te haces cristiano? Acá viene el tema. A mí, muchas Ya, personas me han partamos de ahí. preguntado... Sales de esa reunión a donde ya no quiero entrar más porque la verdad es, a ver, o sea, No, y hay más cosas. asqueroso, yo me imagino. Hay más Yo cosas. no hice nunca espiritismo, visité una bruja cuando era cristiano, qué sé yo, una cosa, cuando no era cristiano, qué sé yo, pero ya, a ver, sales de esa posilga en la que estabas, Sí. ¿ok? De ahí parte todo. Ok. Brujería, A partir de ahí, hechicería. ¿qué pasa que te terminas convirtiendo en cristiano? ¿Qué ocurre? Muchos me han preguntado, amigos, oye, ¿qué pasó? ¿Te enfermaste? Mi hija pensaba que me iba a ir que tenía una enfermedad terminal tipo cáncer, así, ¿no? Porque cambié totalmente. Y para sorpresa de todos, a mí me iba súper bien. Pero me iba súper bien. Yo lo que quería, plata, ¿no? Dinero acumulado. Tenía todo lo que quería. Pero no era feliz. O sea, era una mentira mi vida. Y todo regía en base a mentiras. Y un día leo una palabra que le había posteado mi hermano Charlie, que fue quien me entregó a Cristo. Una palabra. Y dije, qué bonito este pensamiento. No sabía que era la palabra de Dios. ¿Qué decía? No recuerdo exactamente. Pero dije, qué bonito este pensamiento. Le voy a escribir. Era la 1 de la mañana. Yo llegaba a Perú, pues viajaba muchísimo. Llegaba a Perú y no tenía nada que hacer, porque yo trabajaba prácticamente fuera. Y me dice, oye, vente a la Perdón, casa. ¿en qué estabas trabajando en ese tiempo? En tecnología. Hasta ahora trabajo en lo mismo, pero antes trabajaba más afuera. Y me responde a la 1 de la mañana que yo le escribo, ¿cómo estás? No te veo de años. Oye, vente para la casa, que no sé qué. Y ya dije, ya, mañana voy de un salto, que no tengo nada que hacer, estoy en Perú, aprovecho y te visito. Listo. Y me predica. Y yo sabiendo el mundo espiritual negativo, todavía tenía mis dudas. Todavía tenía esas fortalezas levantadas dentro de mí. Y me invita a la iglesia y me dice, ¿por qué no le preguntas a Dios todo lo que tú quieras saber? Pregúntale. Él te va a responder. Y yo comencé, y ese día que estaba yendo a la iglesia, comencé a preguntarle a Dios, Dios, tú sabes que yo pienso esto, las cosas de aquí, ¿no? Respóndeme puntual, ¿ah? Esto y esto. Por favor,
háblame. Si eres real, háblame. Y si no, entenderé que no existes, pues. Así de frío. ¿Y qué crees? Ese día en la iglesia el pastor comenzó a responder una por una de mis preguntas hasta en el orden que yo les había pedido. Y yo estaba quebrantado, lloraba porque me estaba hablando Dios. Y yo no lo podía creer. Yo decía, eres real. ¿Y por qué? ¿Y dónde has estado? O sea, ¿por qué? Y comencé a buscar mucho de Dios. Me comencé a meter de cabeza en la palabra. Tenía una sed muy fuerte ¿Te de encontraste buscar. con alguno de tus ex amigos satanistas cuando... No. o sea, no hay nadie que se te acercó y te dijo, "Oye, ¿qué estás haciendo? Te está haciendo... Solamente una tía que yo tengo que es bruja. Y a ella le consultaba siempre mis cosas y en algún momento conversé con ella de Dios y pude entregarla a Cristo, pero de ahí ya le perdí el rastro. Ya no sé nada de ella. No sé qué habrá pasado con ella realmente. Eh, y ahí mi vida comenzó a... O sea, es como si realmente yo sentí que hubiese tenido una venda en los ojos, negra, y se cayó. Y cuando se cae, mis palabras fueron, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué hice? O sea, ¿qué he hecho? O sea, tanto tiempo he perdido, tenía 38 años, he perdido años de mi vida. Y comienza a hablarme alguien, ahora sé que es el Espíritu Santo, pero alguien comienza a hablar y me hablaba y me decía cosas y yo no entendía porque eran palabras que eran como sentir, que se convertían en palabras y comencé a escuchar y me sentía chiquitito. Y me dice, tienes que pedirle perdón a personas. Y me hizo hacer una relación de personas que tenía que pedirles perdón. Y yo, ¿pero cómo lo hago? ¿No? Y comencé a pedirle perdón a mi mamá, porque yo he sido muy malo con mi madre cuando era joven. Y ahora vas a entender el por qué. Por eso hablé al comienzo de las heridas en el alma. Era perverso, era malo. O sea, no era una buena persona. Tenía mucha maldad, Me imagino. vengativo. Y Y bueno, de verdad que fuertes son las cosas de Dios. Comencé a buscar de Él, como te digo, y me invitan un día, y yo pedía mucho, eh, sobre todo en una enseñanza que estaba con un pastor Hugo. Me dice, toca una palabra que es, así tu padre o tu madre te dejaren, así con todo Jehová te recogerá. Y mira la bondad del Señor que a mí también me ha pasado, Cristian. Me dio la esposa que yo necesitaba. O sea, Ya me somos dio dos. la compañera, de verdad, o sea, no solamente en el tema espiritual, o sea, físicamente me dio la mujer que yo necesitaba para que no mire nunca más a nadie. Ya, yo sé lo que tienes, a mí me pasa exactamente O igual. sea, y yo lo conozco tu testimonio, tu familia es una familia linda. O sea, el Señor, a ver, este Dios es un Dios, yo lo conocí mucho mejor cuando fui papá. Porque cuando yo fui papá entendí qué cosa era ser papá. Claro. Es un padre. O sea, a mí él me ha tratado, yo entendí que me trató como un padre siempre, aun cuando yo no era cristiano. Él igual estaba tratando conmigo como un padre y no permitió que yo me perdiera, aun cuando parecía que estaba perdido, pero no estaba, o sea, que no me fuera pues por el desagüe, porque simplemente él quería disciplinarme como un padre, darme tastas cuando tenía que darme tastas como un Claro, padre, pero como disciplina, no como castigo, no como ira, no con ira, ¿no? claro. La ira no es para la iglesia, la ira no es para el creyente, la ira es para el Es que, mundano, claro, es que a los hijos de Dios, el que Él ama, corrige. Y si tiene que azotar, te azota. a todo aquel que Yo he recibe como pasado hijo. del azote de Dios. Y déjame decirte que no es nada agradable. No, no lo es. Ni un poquito. Eh, de hecho, cuando yo recibo esa palabra, que así tu padre o tu madre te dejaren, así con todo Jehová te recogerá. Yo le digo al pastor, si es así, bueno, esto es real, ¿no? Entonces, mi padre está vivo y a mí mi madre me ha mentido toda la vida. No sé por qué realmente dije eso. Pero lo sentí decirlo, ¿no? Y se lo dije, me dice, pero muy fácil, Cristian, ora y dile a Dios que te revele. Mira esa palabra, revela, revelación. Ah, ok, le dije. Lo tomé como que así nomás. Y en la noche me puse a orar y dije, Dios, revélame si mi padre está vivo o está muerto.
Ay, a ver, eso sí ¿qué pasó ahí? A ver, cuéntame. Y sueño que estaba en un escenario que había un mar de personas que estaba predicando. Y se aparece un viejito. Justo terminé de predicar, pero cientos de personas, miles. Volteo y cuando veo había un viejito y se acerca y me dice, hola, yo soy tu padre. Y yo, mi cara en mi sueño era como que, oye, ¿y dónde estabas? ¿Y dónde has estado? ¿Dónde has estado? Aquí, me dijo. ¿Aquí? Siempre he estado aquí. ¿Pero dónde? Siempre he estado acá contigo. Y me despierto con una aflicción, Fabricio, que no te imaginas. Yo hablaba, que manejaba y hablaba solo y decía, Dios, si tú me has puesto ese sentimiento, dime qué hago y a quién busco. O sea, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y me dice, busca a tal persona. Ok. Por obediencia voy a ir. ¿Eh? No sé qué tiene que ver, pero voy a ir por obediencia a ti. Fui a buscar a esta persona. ¿Quién era? La mamá de mi hija. Uh-huh. Y me dice, oye, Leo, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo y es urgente, ¿no? Me dice, bueno, ¿qué pasa? Me dice, ¿no? Mira, Dios ha hablado conmigo. Y me dice, yo no sabía por dónde entrar. Y se ríe, pues me dice, ay, ay, ¿y qué te dijo? Que mi papá está vivo. Su cara fue de terror. Y me dice, ¿qué? ¿Cómo así? Pregúntame lo que tú me quieras preguntar y yo te voy a responder. Entonces, cuando yo iba a decir qué sabes de mi papá o si está vivo o conoces algo, mi boca se cambió sola. O sea, no fui yo el que habló. Y digo, mi mamá es mi mamá. O sea, la pregunta que jamás en mi vida me iba a imaginar hacer, ¿no? Y ella me dice, ¿qué? ¿Y por qué me preguntas eso? Y yo le digo, no he sido yo, no tengo ni idea qué ha pasado. Tenía 2 meses de convertido, o sea, no tenía ni idea de lo que pasaba espiritualmente hablando, ¿no? Y me dice, no, eres adoptado. Me quedé nulo. ¿Qué? No, me digo, no. ¿Qué? Sí, eres adoptado. ¿Y quién sabe esto? Todos. Tus amigos, tus vecinos, tus tíos, todos menos tú. De todo mi barrio, todos, menos yo. Y yo me quedé helado, no sabía qué estaba pasando. Me dijo, ¿estás bien? Me dijo, sí, me tengo que ir. Llamé al pastor, ¿se acuerda la palabra ayer? Sí, soy adoptado. Y me dice, ¿cómo te sientes? Bien, estoy tranquilo. Pero estaba en shock. Eso es una bomba nuclear, ¿ah? Bombaza, espérate que lo otro que viene, ya viene, eso es sobrenatural. Esa es la nuclear, la Esta es la de atómica, hidrógeno, la de hidrógeno viene después. Sí, esa es Ya, la ok. brava. Al día siguiente, me estaba yendo en el carro y de pronto estaba en el cruce, me acuerdo clarísimo, el cruce de Ayacucho con Tomás Marzano. Y veo una imagen así a colores, ¡pum!, que aparece. Y de pronto comienza a aparecer así, imagen tras imagen, que era una cosa que me aturdía, tuve que estacionarme. Y comencé a llorar y lloraba y mi vida se estaba yendo para atrás. Yo pensé que me iba a morir. Porque en el mundo dicen que cuando uno se está muriendo, ves ve tu todo para vida que atrás. pasa, ¿no? Y yo dije, me voy a morir, ¿no? Y veí todo hacia atrás, y Dios me muestra en el momento que entró ese espíritu de ira. Cuando tenía 3 años, mi tío, uno de mis tíos, que es hermano de mi mamá, que ya falleció también, pobrecito, él sí estaba en el infierno. Yo había hecho un tarrito, estaba en el nido, ¿eh? O sea, tenía 3 años, 4 ya exagerando. Un tarrito, me acuerdo clarísimo del tarrito, me acuerdo hasta la imagen que vi que estaba haciendo con mis manitos así el tarrito y le puse un jabón de Moe Pravia encima, adentro. Y cuando se lo quise dar el día del padre, no me lo quiso recibir. Y mi mamá hizo un gesto como que, recíbelo. Entonces lo recibió, ya me fui a mi cuarto y cuando salgo de nuevo, el tarrito estaba encima del refrigerador. ¡Pum! Una heridaza, ¿no? Y Dios me muestra hasta esa parte por qué había entrado el espíritu de ira en mi vida. Y bueno, para seguir avanzando, ¿cómo te explico? A ver. Y a veces es un poco difícil recordar esas cosas. La verdad son un poquito duras. Pero bueno, de ahí Dios me revela más. O sea, ya no solamente era esa parte de las imágenes que venían a mis ojos, ¿no? Porque estaba despierto.
sino que después me invitan a un encuentro con Dios y estábamos 117 personas. Pero antes de ir ese día, mi pastor me dice, no puedes decir que mentira. El pastor que tenía antes, ahora es el pastor Pablo. Tienes que decirle a tu mamá que ya sabes la verdad. No puedes ir tú sabiendo una mentira. Y para mí eso era pues decirle a mi mamá y a mi tía que ya sabía la verdad. Era pues súper complicado. O sea, no había forma que salga de mi boca, hola, ya sé que soy adoptado. No, no había manera, ¿no? Entonces cuando entro a mi casa, la chica que trabajaba conmigo en ese entonces, Hilda, era cristiana, me dice, joven, algo le pasa, lo veo raro y me roza. Y baja el Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas. Pero no era diciéndome, hijo, anda, vaya, entendí todo lo que me decía, me estaba regañando. No vas a ir, es en mi tiempo, en lenguas angelicales, es en mi tiempo, es con mi autoridad, no con la de otra persona. Yo te voy a mostrar lo que tienes que hacer y cómo va a ser que vas a decir eso. No vas a ir. Ok, Dios, no voy. Pero te hablo muy fuerte. Entonces me voy al encuentro con Dios. ¿Cómo sonaban esas lenguas angelicales? Como las ves en televisión. Fuertes con autoridad, mucha autoridad. Pero ¿cómo sonaban? ¿Cómo? Sonaban Parecido a como, qué idioma, no sé si se parece a algún idioma. no, es como de arriba va, eso que hablan, va, pero era autoritario, ¿no? Era ¿Y las un amor entendiste? autoritario, sí lo entendí. Me dio en ese momento, me dio el don de entendimiento del lenguaje de lenguas y pude entender lo que me decía y era impresionante. Y entonces fui a mi encuentro con Dios tranquilo, porque ya Dios me había dicho que no tenía que hacer lo que un ser humano me decía. Y cuando voy a ese lugar éramos 117 personas, como te estaba contando, y el último día, el pastor dice así, hay una persona aquí, no dijo, no generalizó, sino una persona aquí, que nunca ha tenido el abrazo y el cariño de sus padres. Dice Dios que Él es tu padre, que Él te ama, que Él siempre ha estado contigo. O sea, todo lo que yo había soñado, lo que había escuchado, lo que había visto, me lo estaba diciendo ese día. Que Él es tu padre y que siempre va a estar contigo. Y que así tu padre o tu madre te dejaren, así con todo Jehová te recogerá. O sea, repitió esa palabra que había entrado, pues me había cortado hasta lo más profundo de mi ser. Y yo caí al piso, un llanto que no puedo explicarlo, sobrenatural. Me sentía terriblemente, ¿cómo te puedo decir? No señalado no es la palabra, sino era para mí el mensaje. Claro, ¿no? era... Era durísimo lo que estaba escuchando, durísimo. Y se acerca un chico, X, me levanta y me abraza y me dice, recibe este abrazo de parte del Señor Jesús. Dice si puedes perdonar a tus padres. Ellos no sabían lo que hacían. Y yo dije, los perdono. Y cuando dije los perdono, porque fue de corazón, yo sentí que algo explotó en mi corazón. Y se me cayó un tráiler que tenía de mochila. O sea, no era una mochilita, era una montaña. Caí de nuevo al piso y sentía que temblaba y no sabía qué me pasaba. Dios estaba curando esa herida en ese momento. Era una parte de sanidad. Y yo cuando estaba niño vi un ángel. O sea, no era un ángel exactamente, sino una luz que se había parado encima de mi cómoda. Y era niño, yo tenía 6 años, de repente, muy chiquito. Y veo una luz grandote, me asusté y me tapé. Eso que yo vi cuando yo era niño, lo vi en una visión en ese momento, que se acercaba un ángel con unas super alas, una espada gigantesca en el lado de acá de la cintura, con unos broches de oro acá en forma de ¿cómo se llama esta flor? Girasoles, con la armadura de bronce, pero tipo así de ladrillo. Todo lo vi clarísimo y se paró justo encima de mi mesa de noche. Y para mí eso fue wow. Entendí que, o sea, y retrocedí, ¿no? Ya entendí qué fue lo que vi. Y de ahí mi vida pues cambió radicalmente. Claro, o sea, espectacular. Yo sé que mis hermanos están orando, nada más voy a decir eso.
Hermano, se me acaba el tiempo, tenemos 3 minutos. Quiero sencillamente preguntarte por los frutos, porque todo esto puede sonar muy bien, todo puede sonar muy atractivo, es muy llamativo, pero tienes que tener frutos. O sea, tienes que coincidir con la escritura. Y tu vida tiene frutos. Sí. Tú eres un hombre que, Ahora, ¿no? claro, que viste todo eso, ok, lo viste, tuviste revelaciones y pasó todo lo que pasó, pero después de tu vida hay una vida que refrenda aquello. Sí, primero que nada, eternamente agradecido con Dios, porque el que busca el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas serán añadidas. Yo busqué el reino de Dios en el 2019, de rodillas, porque volví a Cristo, porque me fui al mundo 2 años. Cuando yo vuelvo a los pies de Cristo, yo oraba, le pedía, quiero una esposa que congregue donde yo congrego, Con quien seas compatible, claro, ¿verdad? o sea, que vaya a Pamplona donde yo congrego, que ore conmigo, que ore por mí si yo caigo, o que esté ahí con Dios, ¿no? Que sea compatible conmigo. Sobre todo eso, ¿no? Y me puso a mi esposa, a Olinda. Y Olinda Castañeda, sí, la chica que fue modelo, Olinda Castañeda, ella. muy conocida Ella me la dio como esposa, me confirmó que ella iba a ser mi esposa. Y desde ahí con ella nuestra vida ha sido de bendición. No te estoy diciendo que un matrimonio sea la perfección en Dios, ¿no? No. Pero hay algo muy importante, que es el temor de Dios. Y cuando Dios está de por medio, cuando el cordón de 3 dobleces está Dios en el centro, ¿no? Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La relación, la pareja, hombre y mujer, siempre van a buscar la solución en Dios, siempre. Pero para no irme del tema, Dios bendijo nuestra familia, nos trajo a Arlet. Y Arlet era un milagro, porque Olinda tenía principios de endometriosis, no tenía tenía un quiste de 5 centímetros en el ovario, el cual después desapareció. Y aún así, Dios restituyó y constituyó nuestra nueva familia, y Arlet es el eslabón de nuestros dos hijos, ¿no? Yo tengo 2 por un lado y ella tiene 2 por otro. Pero Arlet es la unión y el milagro que Dios hizo en nuestras vidas. Nos puso como esposos, porque estábamos en un ayuno y nos dijo el Espíritu Santo: yo a ustedes los he juntado con un propósito, ustedes tienen un propósito conmigo. Y así es, nosotros tenemos un propósito con Dios, sabemos lo que Dios quiere, o al menos eso entendemos que quiere, pero es un proceso, ¿no? Y hemos tenido que pasar un proceso de santificación, un proceso que nos tiene que pulir para ser mejores. Tenemos que pasar por pruebas para poder entender cómo poder aconsejar de repente después a otros matrimonios, porque es muy fácil decirlo, pero sin no vivirlo. Pero una cosa es vivirlo y poder aconsejar en base a lo que uno ha vivido también. Entiendo, claro que sí. ¿No? Y ella es la respuesta a mis oraciones. Mi esposa es la respuesta a mis oraciones. Mi hija es la restitución de mi familia. Y nuestros hijos se llevan súper bien. Eso es para mí lo mejor que Dios ha podido hacer en mi vida. Ponerme a mí como esposo, darme una esposa como ella, que es súper amorosa, atenta, cariñosa, preocupada por los hijos, ¿no? ¿Qué padre no quiere tener una esposa así? Y sobre todo, temerosa de Dios, que se arrodilla todas las noches a orar, estudia la palabra de Dios, congrega, ayuna por mí, ayuna por los hijos, ayuna por todos. Ya, en verdad, Dios entró en su vida de una forma impresionante, y le doy muchas gracias a él por haberme dado una mujer así. Bien, muchas gracias por estar con nosotros, Cristian. Gracias a ti por de la verdad, invitación. gracias al Señor por lo que ha hecho en tu vida, gracias a Dios por tu testimonio y por las cosas que ha pasado contigo, güey, que es para beneficio tuyo, de tus hijos y también beneficio de los que te oyen. Amén, amén. Última cosa que sí me gustaría decirle a los jóvenes, sobre todo: no se dejen engañar. El enemigo es muy astuto. Siempre va a entrar por donde a uno más le gusta. A algunos les gusta el alcohol, a otros les gustan las mujeres, a otros les gustan las drogas, a otros les gusta todo. Pero él siempre te va a dar lo que tú quieres, porque te quiere tener entretenido, para que tú no busques de Dios. Porque si tú tienes lo que quieres y te dicen: oye, tengo una palabra para ti, Dios quiere hablar contigo, si ya tengo todo, ¿no? Pero ese todo que uno siente en el mundo no es real. Ese es mi mensaje, no es real, es una felicidad momentánea. Y uno está encerrado en su cuarto llorando, se siente solo, le faltan cosas, y uno busca cada vez más y más y más y más, y no lo consigue. ¿Por qué? Porque ese vacío que uno tiene en el corazón, ese hueco que uno tiene en el corazón, solamente lo llena Dios. No lo llena nada más. Las cosas materiales, o las cosas, no sé,
que son para llenarte de gloria uno mismo, llenarse de gloria uno mismo, no sirven. Lo único que te llena en este mundo es Dios, es Jesucristo. Y busquemos de Jesucristo. Queda poco tiempo. Y Jesucristo está a la puerta y ya está llegando. Amén. Bueno, gracias, Cristian. Gracias. A ver, Gracias, a ver Mauricio. si nos juntamos más seguido. Claro que sí, con Bien. gusto. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Saludos para Olinda, para tu familia Claro en que sí, general. muchas gracias, bendiciones. Bueno, ya nos despedimos. Mañana va a ser un día cargado. Seguramente la cuestión política también siempre está ahí. Qué pena, qué feo hablar de política, ¿no, hermana? Después de un testimonio como este, ¿no? Bueno, en fin, así es la chamba. Bien, bueno, volvemos mañana con más aquí en Hora Punta, en Betel Radio. Chao. La hora punta termina, pero las noticias continúan y nosotros seguiremos trabajando para brindarte cada día la mejor información. Nuestra cita contigo es de lunes a viernes de 10 a 12 del día. Ahora sigue disfrutando de la programación de Betel Radio. Te acompaña. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo.